Cuando Trey Lance escuchó que su nombre fue llamado en la tercera posición global en el draft de la NFL 2021, fue un sueño hecho realidad, no solo para él, sino para una afición de los 49ers que verdaderamente creía que estaban a un mariscal de campo de alcanzar la gloria del Super Bowl. Puede que así haya sido, pero Trey Lance no era ese jugador, y los 49ers pueden estar agradecidos de haber conseguido un salvador en su última elección, en el draft de la NFL de 2022, quien lo salvó de convertirse en el hazme reír de la liga. Entonces, ¿qué salió mal? ¿Y qué tan malo fue Trey Lance realmente? Los aficionados de los 49ers de San Francisco tienen muy poco de qué quejarse, pero ha habido una buena dosis de drama mezclada en estos varios años de dominio. Trey Lance estaba destinado a ser la pieza que faltaba en una plantilla que estaba lista para ganar el gran premio, pero dado que San Francisco había participado en el Super Bowl solo 2 años antes, ¿por qué era necesario? Para eso, necesitamos comprar un boleto para la montaña rusa de Jimmy Garoppolo. El tiempo de Garoppolo en San Francisco comenzó en 2017, cuando llegó un equipo de los 49ers con récords de 1-9, y rápidamente ganó 5 de sus últimos 6 juegos. Había estado aprendiendo detrás de Tom Brady desde su llegada a la liga en 2014, y parecía que las elecciones de un futuro miembro del Salón de la Fama habían producido una estrella. Los 49ers se le otorgaron con gusto el contrato más grande en la historia de la NFL. En ese momento, a pesar de que solo tenía 7 titularidades en su haber, los 3 años que siguieron epitomizaron perfectamente la montaña rusa de Jimmy G. Con altibajos inmensos, sufrió lesiones brutales que terminaron su temporada en 2018 y 2020, pero en la única temporada en la que logró mantenerse saludable, en 2019, llevó al equipo hasta el Super Bowl, donde perdió ante Kansas City. Mientras que el récord de 13-3 y la aparición en el Super Bowl de esa temporada 2019 parecían sugerir que Garoppolo tenía un fuerte control de la ofensiva y estaban jugando a un alto nivel, la narrativa más popular era que Kyle Shanahan estaba haciendo la mayor parte del trabajo pesado. Lo que Garoppolo realmente es recordado es por lanzar un pase elevado a Emmanuel Sanders en un profundo touchdown que bien podría haber ganado a San Francisco el trofeo Lombardi. Ese momento fue repetido una y otra vez durante los años siguientes, burlando a los aficionados de los 49ers con lo que podría haber sido, y aparentemente confirmando la narrativa de que Garoppolo era el obstáculo del maravilloso sistema de Kyle. Quizás con ese momento grabado en la mente de Kyle Shanahan, combinado con la interminable lista de lesiones, los 49ers decidieron que era hora de seleccionar un mariscal de campo que coincidiera con la calidad de la ofensiva de los 49ers. Para asegurarse de esto, intercambiaron 3 selecciones de primera ronda para subir del 12º al 3er lugar, lo que les permitió seleccionar a Trey Lance, un prospecto de FCS con solo 17 titularidades universitarias en su haber. En total, Lance había lanzado solo 318 pases y venía de una temporada 2020 afectada por COVID en la que jugó solo un partido. Para contextualizar, Brock Purdy jugó en 48 partidos e intentó 1,467 pases antes de hacer la transición a la NFL. En ese partido jugado en 2020, Lance completó el 50% de sus intentos de pase por 149 yardas, 2 touchdowns y una intercepción, mientras corría para 143 yardas y otros 2 touchdowns. Verás, la intriga con Lance era que él era, en teoría, un arma de doble amenaza rara. En la única temporada completa que jugó en la universidad, Lance lanzó para 2,786 yardas y 28 touchdowns, junto con 1,100 yardas más y 14 touchdowns por tierra. También tenía la asombrosa estadística de no haber lanzado una sola intercepción. Era un mariscal de campo fascinante de doble amenaza que podía correr directamente a través de ti, mientras desafiaba cada rincón del campo con su poderoso brazo. Lanzar hacia la línea lateral desde el hash lejano y entregar pases profundos ala. Recordemos que estos 318 intentos de pase no fueron contra buenos equipos de nivel FBS. Estos fueron contra equipos de FCS que eran muy inferiores a los Bisontes de North Dakota State de Trey Lance. Sí, había hecho cosas asombrosas en el fútbol colegial. En su paquete atlético completo le daba un techo muy alto, pero la falta de tiempo de juego también significaba un piso increíblemente bajo. Necesitaría tiempo para desarrollarse y tenía mucho que aprender. Así que, por supuesto, los 49ers, en busca de un Super Bowl y con su plantilla lista, decidieron que él era el chico para ellos. Sí, raro, ¿verdad? Sobre el papel se puede entender por qué. La idea de tener que defenderse contra el sistema de Kyle Shanahan y un mariscal de campo que puede superarte con sus piernas es una pesadilla para cualquiera, con el brazo de Lance también obligándolos a protegerse contra el pase profundo. Es una mezcla de herramientas ofensivas que desconcertaría incluso a los mejores defensas de la liga y seguramente llevaría a los 49ers a un Super Bowl. El único problema era que los 49ers solo obtuvieron las partes malas del paquete de Trey Lance y no las buenas. La primera parte mala con la que tuvieron que lidiar fue la falta de tiempo de juego. Todos sabían que era un producto crudo, lo que significaba que no fue una gran sorpresa cuando los 49ers anunciaron que
mantendrían a Jimmy G y dejarían a Lance en el banco para comenzar la temporada. Logró encontrar su camino al campo con alguna jugada aquí y allá, completando su único intento de pase en la semana 1 para un touchdown contra los Lions, antes de anotar un touchdown por carrera en su primer toque de balón 2 semanas después contra los Packers. Desde un punto de vista de eficiencia, Trey Lance lo estaba haciendo muy bien, pero el cuerpo técnico aún no estaba viendo lo suficiente como para entregarle las riendas correctamente. Otra lesión de Jimmy G resultó en que Lance recibiera su primera experiencia adecuada en el juego en la semana 4 contra los Seattle Seahawks, rivales de la división. Fue un inicio sospechoso, lanzando su primer pase a los pies de George Kittle y errando a Deebo Samuel en el segundo. Lance aumentó el marcador con un largo touchdown a Samuel poco después, pero esto fue puramente porque los Seahawks decidieron no poner a nadie a 20 yardas de Deebo en la banda derecha, quien aprovechó gustosamente la cobertura fallida. En general fue una primera vista muy cuestionable de Trey Lance. Se veía inquieto y nervioso en la bolsa y parecía lanzar cada pase con suficiente potencia como para atravesar una pared de ladrillos. Hizo algunas buenas jugadas con sus piernas, pero su mecánica era desordenada y su visión de campo y toma de decisiones lo convertían en una carga. Claramente había mucho trabajo por hacer para prepararlo. Sin embargo, con Jimmy G todavía cojeando por su lesión, no habría tiempo para eso. Lance hizo su primera titularidad en la NFL una semana después contra los Arizona Cardinals. Comenzó de manera perfecta, mostrando su elusividad para evitar una captura y escaparse para un primer down en la primera jugada del juego, antes de asegurar otro conjunto de downs con su primer intento de pase del juego. Sin embargo, sus defectos surgieron muy pronto, cuando lanzó un pase directo justo sobre la cabeza de su receptor y a los brazos esperando de Budda Baker, el safety de los Cardinals. Fue una continuación de lo que vimos en su primera aparición contra Seattle, mostrando ocasionalmente buena habilidad como corredor y encontrando objetivos completamente abiertos, pero sin lograr mover la ofensiva con consistencia y aún aparentemente incapaz de controlar la potencia de sus pases, resultando en varias caídas por parte de sus receptores. Los 49ers perderían el juego 17-10, con Trey Lance terminando con una línea estadística de 15 completaciones de 29 intentos por 192 yardas y una intercepción, añadiendo 89 yardas más por tierra. La semana de descanso le dio a Garoppolo suficiente tiempo para recuperarse y Lance fue enviado de nuevo al banco por el resto de la temporada. Él tuvo otra oportunidad en el penúltimo juego contra Houston, mostrando signos de mejora al completar el 70% de sus 23 intentos de pase para 249 yardas, 2 touchdowns y una intercepción. Finalmente estaba el tercer pick en general encontrando su camino. Es en este punto donde la historia comienza a volverse un poco más confusa, porque mientras Lance hacía su mejor esfuerzo por convertirse en el mariscal de campo titular, Jimmy G conducía a los 49ers a los playoffs. Y cuando San Francisco llegó al juego del campeonato de conferencia contra los LA Rams, la gente debatía sobre por qué el equipo se había molestado en intercambiar 3 selecciones de primera ronda por Lance en primer lugar. Los 49ers estaban al borde de su segunda aparición en el Super Bowl en 3 años, llevados allí por el mismo tipo que estaban en el proceso de reemplazar. Es cierto que Garoppolo no estaba precisamente brillando, sin lanzar touchdowns y con 2 intercepciones en las primeras 2 rondas de los playoffs, pero seguía siendo una posición extraña en la que estar. Afortunadamente para Lance, dependiendo de cómo se mire, Garoppolo no tuvo la oportunidad de ser el héroe. Los LA derrotaron a los 49ers en el juego del campeonato de la NFC, y el equipo una vez más recurrió a Lance como su salvador. Finalmente obtendría las llaves del equipo en 2022, y seguramente ahora los 49ers serían imparables. Esta vez hubo signos de mejora. Lance realizó algunos lanzamientos agradables en el partido inaugural de la temporada contra Chicago, mostrando mucho más control en sus pases y también logrando grandes primeras oportunidades con sus piernas. Sin embargo, 13 completaciones de 28 intentos de pase para una tasa de finalización de 46%, resaltando en 164 yardas y una intercepción, te dice que no fue exactamente perfecto. Además, los 49ers perdieron el juego por 19 puntos a 10, en un juego donde Lance fue superado por Justin Fields, quien fue seleccionado 8 picks después que él. Para ser justos, las condiciones climáticas de monzón dificultaron la evaluación de Lance, pero las condiciones fueron las mismas para todos, y Fields logró hacer lo suficiente para obtener la victoria. No fue un comienzo ideal, pero hubo detalles de calidad de Lance, lo que fue suficiente para mantener a los aficionados de los 49ers sintiéndose optimistas sobre su mariscal de campo seleccionado en la primera ronda de 2021. Eso fue hasta una semana después, cuando Lance rompió el tobillo 12 minutos después de comenzar el primer cuarto. Y eso fue todo. La primera temporada completa de Lance como titular terminó. Solo después de 5 cuartos, el chico terminó la temporada en la línea de selección, lo que significó que, a lo largo de 3 temporadas de fútbol, entre 2021 y 2022, Lance había comenzado un total
total de 5 juegos. En los 2 años desde que los 49ers esencialmente usaron 3 selecciones de primera ronda de él, había hecho 8 apariciones en total, completando el 55% de sus pases para 797 yardas, 5 touchdowns y 3 intercepciones. Recuerda, este es un equipo con aspiraciones de Super Bowl en este momento. Después de la lesión de Lance, una vez más llegaron al juego del campeonato de la NFC, logrando 3 apariciones en el campeonato de conferencia en 4 años y una aparición en el Super Bowl en ese tiempo también. Para que continúen rindiendo con tanta consistencia a pesar de que Lance haya sido un gran fallo en su selección, es impresionante. Sin embargo, también plantea la pregunta, ¿habrían podido conseguirlo si no hubieran renunciado a todo ese capital del draft y, en cambio, simplemente hubieran seleccionado a algunos jugadores destacados para fortalecer otros grupos de posiciones? Como resultado, ese partido contra Seattle, en el que Lance rompió el tobillo, fue su último partido de la temporada regular con los 49ers. Fue reemplazado por Jimmy G, quien a su vez fue reemplazado por Brock Purdy, y todos sabemos lo que pasó después. Es difícil hablar sobre el auge y caída de Trey Lance porque el auge nunca fue más allá del draft. Su temporada destacada en la universidad en 2019 fue lo único bueno que hemos visto de él, con nada más que fracasos desde entonces. Es una lástima porque claramente tiene talento y atletismo enterrados en su interior, pero la decisión de declarar antes para el draft probablemente lo perseguirá por el resto de su vida. ¿Quién sabe qué habría pasado si hubiera regresado a la universidad y hubiera tenido más oportunidades? Vimos cómo eso benefició a Brock Purdy, por ejemplo. En cambio, Lance se apagó con los 49ers. La temporada de pretemporada de 2023 fue su última oportunidad, pero incluso entonces las probabilidades estaban en su contra. A pesar de que Brock Purdy había sufrido una grave lesión en el codo en el partido por el campeonato de la NFC 2022, el entrenador en jefe, Kyle Shanahan, dijo que Purdy tendría que fundirse en la práctica para perder el puesto titular. El ambiente no era favorable para Lance, y esto se confirmó cuando fue enviado a Dallas a cambio de una selección de 4ª ronda durante esa pretemporada de 2023. Te dice todo lo que necesitas saber que San Francisco estaba dispuesto a dejarlo a su rival de conferencia de la NFC, los Dallas Cowboys. Lance ha tenido una pretemporada de altibajos en 2024 con Dallas, lanzando para 662 yardas y 2 touchdowns, pero también 5 intercepciones. Con él clasificado en tercer lugar en la lista de profundidad, supongo que tendremos que esperar otro año más para descubrir si puede hacer el trabajo. Y para aquellos que están contando, ahora son 5 partidos comenzados en 4 años, desde su última temporada en la universidad. ¿Hay alguna esperanza para este chico? Háganme saber en los comentarios. Gracias por ver hasta el final. Si disfrutaste el video, únete a la familia Halftime y revisa algunos de nuestros otros videos. ¡Nos vemos en el próximo!